Hola, buenos días a todos. Quería daros la bienvenida desde el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y vamos a dar comienzo a este ciclo de Mujer y Ciencia en nuestro centro, en el CBM, coincidiendo con el 11 de febrero, día que se celebra el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. ¿Por qué es importante este ciclo y este día? Pues bueno, yo creo que es importante que visibilicéis cómo somos las mujeres científicas. Cuando se ha preguntado pues, o a chavales o al público en general, personas de todas las edades, cómo representarían a una persona que trabaje en ciencia, alguien que trabaje en ciencia, pues en general se tiende a pensar en alguien tipo Albert Einstein, un poco con bata y científico loco, y siempre parece que pensamos en una figura masculina. Entonces, lo que se trata es de que conozcáis cómo somos las científicas, que tengáis referentes y que no penséis que somos también muchas veces se nos asemeja a los frikis de Big Bang Theory, pues no, vais a ver que en ciencia lo que sí que necesitamos es mucha vocación, pero en cuanto a capacidades, pues estamos todos entre iguales y todo aquel o aquella persona, mujer o hombre, chico o chica que les guste la ciencia, pues os animo a que sigáis este camino porque la verdad es que es un trabajo muy creativo, engancha mucho y es muy gratificante, aunque también es duro el trabajo en ciencia. Entonces, para empezar este ciclo, contamos con una de nuestras jóvenes promesas en el CBM, una científica excepcional que os contará un poco cómo ha sido su trayectoria y cómo es ser científica en España. Ella es María Llorens Martín y antes de darle la palabra, quería deciros un poco cómo va a ser el webinar. Podéis escribir a lo largo de la charla o al final, si tenéis preguntas, en el chat de YouTube y al final habrá un turno de preguntas. También, como sabemos que son varios los institutos que nos han comentado que estarían viendo colectivamente este webinar, pues nos gustaría, para tener un poco constancia de quienes nos habéis seguido, que por favor escribierais en el chat el instituto y una estimación del número de alumnos que están viendo este webinar. Y sin más, pues paso la palabra a María Llorens, que nos va a contar cómo ser científica en España. Adelante, María. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por tu presentación. Muchas gracias por escogerme para impartir este webinar. Decir que es un honor poder presentaros a todos cómo somos o cómo es esto de ser científica y cómo es especialmente serlo en España. Vamos a ver que serlo en España pues tiene algunas cosas particulares respecto a otros países. No sé por qué no me está permitiendo, perdonad un momento. No sé por qué no me está permitiendo. Aquí, bueno. Pues lo primero que quería transmitiros, y quizás es el concepto más importante de esta presentación, es quién puede ser científica o quién puede ser científico. Pues deciros que cualquiera, que no hace falta ni ser un friki ni tener unas capacidades especiales. Hace falta mucha dedicación, mucha vocación, que te guste muchísimo tu trabajo y tener las ideas un poco claras acerca de cuál quieres que sea tu trayectoria. Para ser científico, para ser investigador o investigadora, es necesario tener estudios universitarios, aunque después veremos que hay algunas excepciones, y comenzar lo que denominamos carrera investigadora. Esto que quizás os suene así raro, pues consiste simplemente en el camino que hay que recorrer para convertirse finalmente en investigadora o investigador.
Deciros que se puede investigar prácticamente sobre cualquier cosa y aunque la imagen más frecuente que tenemos del científico es el que está con los tubos de ensayo en el laboratorio o el que está mirando en el microscopio, pues también existen científicos y científicas que investigan sobre el universo, sobre física y también sobre humanidades, letras en general, historia antigua, música, etc. Entonces, uno puede investigar prácticamente sobre cualquier cosa que le resulte interesante y que considere que es interesante en general para la sociedad. ¿Cómo se investiga? Uno dice, muy bien, yo quiero investigar sobre este tema que me apasiona, me interesa muchísimo, pero ¿dónde tengo que dirigirme? Pues la investigación principalmente se realiza en lo que conocemos como grupos de investigación, que son un conjunto de personas que trabajan juntas para investigar sobre un tema. Y como os decía, este tema puede ser desde cómo funciona nuestro cerebro a cómo se comenzó las primeras grafías en la antigüedad, etc. Este grupo de investigación normalmente suele tener una estructura muy determinada y a partir de este momento voy a utilizar el ejemplo de mi propio laboratorio para iros introduciendo en algunos de los conceptos de los que vamos a hablar. Normalmente los grupos de investigación tienen la presencia de una persona que es la jefa o el jefe, que es el investigador o investigadora principal del grupo, y que normalmente suele ser la persona de mayor edad y que tiene pues mayor experiencia en ese tema. Luego también está formado por una serie de investigadores o investigadoras que pueden tener distintas edades y pueden estar en distintos momentos de su carrera. Y normalmente existe una figura muy importante en los grupos de investigación que son los estudiantes, que vienen a nuestros grupos a hacer estancias de corta duración, aprender técnicas concretas y contribuyen de esta manera al trabajo del laboratorio. ¿Dónde se investiga? Pues se investiga en las universidades y en los centros de investigación. En España tenemos una gran cantidad de universidades, tanto públicas como privadas, así como centros de investigación. Estos centros, dependiendo de la temática general acerca de la que se investiga, pues están estructurados o bien en laboratorios o bien simplemente en estructuras de tipo oficinas. Además, los grupos de investigación que trabajamos sobre un mismo tema y que estamos repartidos a lo largo del mundo, tenemos un estrecho contacto entre nosotros, ya que celebramos muchas veces congresos internacionales en los cuales exponemos nuestro trabajo y también aprendemos del trabajo de otros investigadores y además establecemos lo que se denominan colaboraciones, es decir, si tenemos un interés común, estamos investigando sobre un tema y hay, por ejemplo, un laboratorio que tiene una técnica puntera, pues nosotros intercambiamos personal que va a aprender esa técnica, intercambiamos conocimientos, protocolos para actuaciones, etc. Por lo tanto, en la investigación es muy importante este concepto de networking, de trabajar un poco en grupo, ya sea dentro del propio grupo de investigación como con otros grupos que trabajan en temas parecidos. Vamos a ver un poquito en qué consiste, cuáles son las etapas más importantes de la carrera investigadora. Como todos os podéis imaginar, la carrera investigadora comienza con unos estudios de grado que pueden ser en cualquiera de los grados disponibles, dependiendo de cuál sea el tema que interese investigar. En mi caso, os cuento mi ejemplo. Yo estudié Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Esta etapa de estudios de grado, cuando yo la estudié, constaba de 5 años, de primero a quinto. Los grados actualmente suelen constar de 4 años de duración. Posteriormente, existe una etapa que denominamos de especialización. Dentro de los estudios de grado es verdad que uno puede ir eligiendo los aspectos de la carrera que más le interesan, pero normalmente es una vez que ha terminado estos estudios de grado y comienza a especializarse realizando estudios de máster y posteriormente una tesis doctoral, cuando uno ya va definiendo cuál es el tema que más le interesa durante ese periodo concreto de su vida para investigar más en profundidad sobre ello. En mi caso, por ejemplo, yo realicé la licenciatura en Ciencias Biológicas, como os he dicho, y ahí ya tuve la oportunidad de elegir la especialidad en neurobiología. Posteriormente hice un máster en neurociencias en la Universidad Complutense de Madrid, que en aquel momento duraba 2 años, y después un doctorado. ¿Qué es un doctorado? Pues consiste en realizar una tesis doctoral, es decir, partir de una hipótesis. En mi caso, por ejemplo, era el estudiar los efectos positivos del ejercicio físico sobre un proceso concreto que ocurría en el cerebro
y realizar una serie de experimentos que permitan llegar a unas ciertas conclusiones acerca del tema de estudio del laboratorio. Bien, esta tesis doctoral yo la realicé en el Instituto Cajal. Una vez que hemos concluido esa tesis doctoral, comienza el periodo de nuestra carrera que denominamos postdoctoral, que es posterior a la realización de la tesis. Y este periodo postdoctoral se puede realizar en España, en el mismo centro en el que has hecho la tesis doctoral, en otro centro o bien en el extranjero. En mi caso yo hice una mezcla de los dos. Primero permanecí un tiempo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y posteriormente me trasladé temporalmente a la Universidad de Tsukuba en Japón. Todo este periodo postdoctoral en mi carrera ocupó un total de 6 años. Fijaros, empezamos con el grado 5 años, 2 años de máster, 2 años y medio de tesis doctoral y 6 años de postdoctoral. A lo largo de todo este tiempo tuve la oportunidad de aprender muchísimo de gente que sabía un montón y también junto a mis compañeros de laboratorio. Y posteriormente, una vez que finaliza este periodo postdoctoral, que es un periodo muy cambiante dependiendo de cada persona, pues realizamos carreras muy distintas, pero a lo que por lo general aspiramos cualquier investigador es a alcanzar la etapa denominada de investigadora o investigador independiente. ¿Esto qué significa? ¿Significa que vas a trabajar aislado? Pues no, para nada. Pero significa que ya eres tú la persona encargada, la persona responsable de guiar a un grupo de investigación que comienza siendo pequeñito y a medida que pasan los años normalmente se va haciendo más grande. Bien, en mi caso conseguí tener este grupo de investigación propio al final de todas las etapas que os he mencionado anteriormente. Bien, vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas etapas. Y aquí sí que me gustaría transmitiros algunos consejos en base a mi experiencia personal. Muchos de vosotros os preguntáis o consultáis con vuestros padres, con vuestros educadores, cuál es la carrera más adecuada, qué carrera tenéis que elegir. Mi consejo personal es que os guiéis siempre por vuestras preferencias, por vuestros gustos, por aquello que os interesa, por aquello que os motiva. En mi caso, yo tenía muy claro que quería hacer biología desde que era muy pequeñita, me encantaban los animales y siempre lo tuve claro, pero hay mucha gente que va perfilando sus gustos a medida que se va haciendo más mayor. Y otra cosa que también os aconsejo es que tengáis en cuenta vuestras aptitudes, vuestras capacidades y aquellas cosas que se os dan bien y se os dan mal. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía muy claro que no me podía dedicar a nada relacionado ni con la arquitectura ni con la ingeniería porque sinceramente no se me daba nada bien. Entonces, esto también es importante para que uno se sienta cómodo y no se sienta frustrado. Es importante que aquello que vas a hacer sea algo en lo que tú sientes que vales para ello. Y aquí os pongo en gris clarito otro concepto que a veces se tiene en cuenta, que es cuántas salidas profesionales tiene la carrera que uno va a elegir. Desde mi punto de vista, aunque por supuesto os aconsejo que os informéis muy bien y consideréis todas las opciones posibles, pero cuántas salidas profesionales tiene una carrera, en mi experiencia, no es algo que vaya a determinar el éxito y lo feliz que uno vaya a ser finalmente. Es más importante que uno esté motivado y le encante realmente lo que hace. A lo largo de la carrera investigadora es muy importante conseguir una alta especialización, es decir, convertirte en un experto en el tema en el que vas a investigar. Por ejemplo, en el campo de la biología, como general, pues como campo general, uno puede especializarse en zoología, si le gustan los animales, en botánica, si le gustan las plantas, o bien trabajar en un laboratorio, o bien focalizarse en el estudio del cerebro, como fue mi caso. Esto hace que en biología distingamos dos tipos de biólogos. Los biólogos de bota, que son aquellos que se dedican a las plantas, a los animales o a la ecología, y los biólogos de bata. Muchas veces los biólogos tenemos dudas porque nos gustan ambas cosas, pero yo creo que uno tiene que pensar a qué quiere dedicar cada uno de los días de su vida profesional. Bien, estos estudios de grado tenemos que pensar que son el inicio de nuestra trayectoria profesional, que es la que nosotros vamos a elegir y es la que nos va a hacer únicas o únicos. Y nos va a permitir diseñar unos objetivos propios en nuestra investigación que van a ser los nuestros y que no tienen por qué coincidir con los que tenga otra persona. Bien, ¿cuáles pueden ser esos objetivos? Pues esos objetivos cambian a lo largo de nuestra carrera. No podemos tener un mismo objetivo profesional cuando estamos empezando, haciendo una tesis doctoral, por ejemplo,
que cuando ya pues somos investigadores independientes. Por un lado, estos objetivos van a ser aquellos propios de nuestra investigación, del tema que estamos investigando, y por otra parte, uno de nuestros principales objetivos, y esto es especialmente difícil en España, es conseguir los recursos necesarios para poder seguir investigando. Básicamente, que no se nos acabe el dinero para poder seguir investigando. Para ello, es importante empezar desde muy pronto, y sí que os aconsejo que si queréis dedicaros a la investigación, empecéis a intentar tener las mejores notas que podáis, porque eso os va a permitir obtener becas y contratos que después os van a permitir publicar buenos artículos de investigación y finalmente contribuir a los objetivos de vuestra propia investigación. Como os decía Lourdes al comienzo, la investigación es un trabajo exigente que requiere de nosotros mucha atención, mucha pasión y mucha dedicación. Y especialmente en España, porque los recursos aquí pues, son más escasos que en otros países y eso hace que exista una alta competitividad. Sin embargo, esto no tiene que echarnos atrás, sino que tiene que hacernos saber de antemano que tenemos que ser especialmente pacientes y especialmente perseverantes para conseguir nuestros objetivos, pero todo se puede conseguir. ¿Por qué considero personalmente que merece la pena investigar y hacerlo en España? Como os ha dicho también Lourdes, creo que la carrera investigadora proporciona una creatividad que es muy difícil alcanzar en otras profesiones que podáis pensar. Además, también te dota de una cierta independencia, ya que tú puedes elegir qué es lo que se investiga, qué es lo que vas a investigar y cómo vas a investigarlo. Puedes decidir qué es lo que quieres investigar y puedes decidir cómo hacerlo. Además, la carrera investigadora proporciona una capacidad de aprender prácticamente ilimitada. Uno puede seguir aprendiendo técnicas, conceptos, etc. Nos permite también progresar y cada vez ponernos objetivos que sean más exigentes y esto es algo que motiva mucho en un trabajo. Y por supuesto nos permite, no ahora en esta pandemia, pero nos permite viajar, conocer otras maneras de trabajar, de hacer las cosas y conocer a gente muy interesante. Y finalmente, el motivo más importante por el que creo que merece la pena investigar es porque creo que es útil. Creo que ya hemos aprendido en esta pandemia que solamente investigando, haciendo ciencia de buena calidad, es como vamos a conseguir mejorar la vida de las personas. Y para mí eso no se paga ni con un sueldo ni con dinero. Bien, y ahora quería contaros pues cómo es el día a día de una investigadora o de un investigador. Pues de nuevo, cambia muchísimo también a lo largo de nuestra carrera, ya que durante la tesis doctoral pues nos pasamos todo el tiempo haciendo experimentos, en el caso del trabajo en el laboratorio, con tubos de ensayo, con ratones, con muestras, etc. Cuando ya estamos en nuestra etapa postdoctoral, pues priman más los objetivos de viajar, conseguir una alta especialización e ir adquiriendo poco a poco esa independencia tan necesaria en la ciencia. Aquí os pongo una foto del grupo en la Universidad de Tsukuba, en Japón, al que me incorporé yo durante mi etapa postdoctoral. Y en la etapa en la que somos jefas o jefes, pues nuestro trabajo cambia por completo. Ya no estamos tanto entre tubos y entre ratones, sino que nuestro trabajo consiste en pensar, en diseñar experimentos, en conseguir formar un equipo, enseñar a la gente, escribir artículos de investigación que sirvan para transmitir o para poner en conocimiento de la comunidad investigadora nuestros resultados, para poder conseguir un reconocimiento internacional que va a hacer que nos inviten a impartir conferencias y hacer ese networking que os comentaba al principio. Y por supuesto, nuestra prioridad cuando somos jefes es conseguir financiación, para empezar, para pagar los sueldos de la gente que trabaja en nuestro laboratorio y además conseguir dinero para ejecutar los proyectos de investigación que tenemos que llevar a cabo. Aquí os pongo el modelo de uno de los laboratorios más punteros en España, el laboratorio de la doctora María Blasco, en el CENIO de Madrid. Aquí podéis ver cómo ella es la jefa y tiene este equipo tan numeroso y tan valioso de personas. Un laboratorio tenéis que pensar que es un engranaje perfecto en el que cada una de las tuercas es fundamental para que el equipo funcione adecuadamente. En el laboratorio cada uno desempeña un papel muy establecido, pero todos trabajamos por un objetivo común, que es conseguir avanzar en nuestra investigación a la vez que podemos satisfacer nuestros objetivos individuales profesionales. En este caso podéis ver cómo la investigadora principal de este grupo es María Blasco, tiene un montón de investigadores postdoctorales en su grupo y también estudiantes de doctorado, de máster y de grado que están comenzando sus carreras. Y aquí os pongo en rojo una figura que muchas veces pasa desapercibida,
pero es quizás de las más importantes, que es la del técnico de laboratorio. Normalmente un técnico de laboratorio no necesita haber realizado estudios universitarios, puede haber hecho ciclos formativos de grado superior o de grado medio y se dedica al mantenimiento del laboratorio, que todo funcione bien, a preparar los reactivos que necesitamos otros para investigar, muchas veces a organizar el funcionamiento del laboratorio, y es una alternativa interesante para aquellos de vosotros que os gustaría dedicaros a la investigación pero no tengáis la motivación de realizar unos estudios de grado. Como os digo, cada eslabón es imprescindible para que el laboratorio funcione adecuadamente. Y aquí pues os muestro unas fotos de cómo era mi laboratorio hace un año. Ahora ya somos más gentes. Aquí acabábamos casi de estrenar este espacio nuevo y quería contaros qué es lo que hacemos nosotros en nuestro grupo. Nosotros estudiamos, por un lado, cómo es el funcionamiento del cerebro en condiciones normales, fisiológicas, cuando estamos sanos. Y por otra parte, cómo se dificulta el funcionamiento del cerebro cuando existen enfermedades neurodegenerativas. Concretamente, porque esto es muy amplio, concretamente el proceso que nosotros estudiamos es el del nacimiento de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, o neurogénesis adulta. Como sabéis, muchas veces habréis oído que las neuronas no se regeneran. Bien, pues nosotros trabajamos en una excepción a esa regla, que es el nacimiento de nuevas neuronas en determinadas áreas de nuestro cerebro. Y aquí os muestro, pues, por ejemplo, qué es... ¡ay! No me deja hacer clic, voy a ver aquí. No me deja hacer clic. A ver, no me deja. Bueno, quería mostraros un vídeo de qué es lo que hacemos nosotros con los ratones en el laboratorio. Esto es un protocolo que denominamos de enriquecimiento ambiental, en el cual sometemos a los animales a estos ambientes enriquecidos, que veis que no son como la típica jaula aburrida en la que los animales suelen vivir, sino que tienen esta serie de elementos que les permiten tener una mayor estimulación cognitiva, también hacer ejercicio físico y relacionarse más entre ellos. Y con ello lo que hacemos es investigar si estas manipulaciones consiguen recuperar las alteraciones cerebrales que tienen los animales que sufren enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo se puede estudiar el cerebro en el laboratorio? Pues tenemos que pensar que el cerebro es una caja negra, realmente no sabemos cuál es el funcionamiento del interior de nuestro cerebro. Sabemos que dentro del cerebro existen las neuronas, que son las unidades básicas del funcionamiento del cerebro. Pero para poder estudiarlas tenemos que contar con animales que son lo que denominamos modelos para el estudio del cerebro. Estos animales, que son normalmente ratones, sufren, les manipulamos, les realizamos alguna modificación genética que les permite convertirse en modelos de enfermedad de Alzheimer. Es decir, estos animales tienen los mismos síntomas en sus neuronas, en su comportamiento, y nos permite estudiar terapias de una manera mucho más flexible de lo que podríamos hacerlo con seres humanos. ¿Qué es lo que hay dentro del cerebro? Pues como sabéis, el cerebro en una gran parte está formado por neuronas, pero también por lo que denominamos células gliales, que pueden ser de varios tipos: astrocitos, microglía u oligodendrocitos. Todos estos tipos celulares además están interconectados por la gran presencia de vasos sanguíneos. Bien, pues en nuestro laboratorio lo que estudiamos es cómo se comunican todos estos elementos para poder entender qué es lo que falla cuando tenemos enfermedades neurodegenerativas. Bien, el cerebro, tanto el humano como el de los ratones, se organiza en regiones o lóbulos, como habréis a lo mejor oído mencionar. ¿Qué significa esto? Pues que cada una de las partes del cerebro está relacionada con funciones específicas. De esta manera tenemos algunas partes del cerebro que están encargadas de la visión, otras encargadas del habla, otras de mover nuestras extremidades. Pues nosotros estamos interesados en el proceso de memoria, que es el que se altera en estas enfermedades neurodegenerativas. Y por ello estudiamos una región del cerebro que se denomina hipocampo, que es la que podéis ver aquí en color verde. Esto es un cerebro humano y el hipocampo se encontraría aquí. Bien, pues el hipocampo es importante para regular no solamente la memoria, sino también nuestro estado de ánimo. ¿Por qué regula la memoria? Pues porque se supone que toda la información que nuestro cerebro registra, la que viene de nuestros sentidos y de nuestras emociones, pasa por esta puerta de entrada, que es el hipocampo, antes de almacenarse de manera definitiva
en la corteza cerebral, que es esa zona con surcos que veíamos en las imágenes anteriores. Además, el hipocampo regula el estado de ánimo. Sabemos que hay alteraciones en esta estructura en pacientes que presentan estados de depresión o de ansiedad. Por lo tanto, el hipocampo es una estructura que cuenta con conexiones neuronales muy complejas que sirven para transmitir la información de entrada del cerebro hasta que la memoria se almacene a largo plazo. Bien, y además, fijaros qué bonito es este concepto. En esa zona en la que se almacenan los nuevos recuerdos es donde tiene lugar el nacimiento de nuevas neuronas, justamente aquí y no en otra zona del cerebro. Y en ratones sabemos que cuando se impide este nacimiento de nuevas neuronas, las nuevas memorias no se almacenan correctamente. ¿Por qué es importante además este proceso de neurogénesis adulta? Pues porque desde hace muchos años sabemos que tiene lugar en el ser humano, no solamente en los ratones de experimentación. Sin embargo, recientemente se publicaron 2 artículos que levantaron un gran revuelo en el campo y que decían que no había neurogénesis adulta en el ser humano. Pues nuestro grupo de investigación desde hace 10 años ha estado estudiando este fenómeno y hace un par de años, ahora mismo, publicamos un artículo de investigación en el cual descubrimos un nuevo método para visualizar de manera inequívoca esas nuevas neuronas en el cerebro humano. De manera que no podían quedar dudas ya de si esas neuronas eran de nueva generación, eran nuevas neuronas que habían nacido mientras esas personas eran adultas. Aquí os muestro simplemente una imagen de cómo se ven esas neuronas, que veis que son especiales, son diferentes del resto de neuronas que están marcadas en verde. Pues estas neuronas nuevas, recién nacidas, aquí se marcan en color rojo porque tienen propiedades diferentes. Bien, ¿cuánta neurogénesis existe? ¿Se reemplazan todas las neuronas que tenemos en el cerebro? Pues no, para nada. Solamente es una pequeñísima cantidad de neuronas las que se reemplazan y las que siguen naciendo a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros lo que hicimos fue estudiar en primer lugar un grupo de personas que no tenían ningún trastorno cognitivo, eran personas sanas y estudiamos cuánta neurogénesis había dentro de sus cerebros. Aquí podéis ver cómo lo que descubrimos fue que seguían teniendo neurogénesis a pesar de tener, fijaros, 87 años de edad, pero la cantidad de neuronas nuevas que nacían iba disminuyendo con la edad. Esto ya se sabía que ocurría en ratones de experimentación y nosotros lo demostramos en seres humanos. Es decir, que cuanto más mayores nos hacemos, a vosotros os queda todavía muchísimo, pero cuanto más mayores nos hacemos, vamos teniendo un menor nacimiento de nuevas neuronas. ¿Qué demostramos además? Pues que esas neuronas iban madurando poco a poco desde que nacían hasta que se convertían en neuronas como las verdes que veíamos antes, iban pasando por una serie de etapas y esto era muy importante porque significaba que existía un proceso dinámico, una creación dinámica de nuevas neuronas dentro del cerebro. Aquí podéis ver cómo hay algunas neuronas que son más pequeñitas, es decir, más jóvenes, y otras neuronas ya más maduras, más grandes, que ya están más próximas a ser como esas neuronas de color verde. Bien, luego nuestros estudios demostraban que existe neurogénesis adulta, es decir, nacimiento de nuevas neuronas hasta la 10ª década de edad, pero cuando las personas estaban sanas. Sin embargo, uno de los principales intereses de nuestro grupo es entender cómo se modifica ese nacimiento de nuevas neuronas cuando las personas padecen enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Y lo que nosotros estudiamos pues, fue esta enfermedad neurodegenerativa, que es una de las más comunes, por desgracia, la causa más común de demencia en los países desarrollados y que cursa con una grandísima pérdida de memoria y una alteración de las, digamos, de la independencia vital de las personas que lo padecen. Para ello, estudiamos este grupo de personas, de 45 pacientes con enfermedad de Alzheimer, que aquí podéis ver que estaban en distintos estadios de gravedad de la enfermedad. Había algunos que tenían la enfermedad más leve y otros que tenían una enfermedad más severa. En este caso, lo que vimos es que a medida que la enfermedad avanzaba, a medida que íbamos pasando del estadio 1 al estadio 6, estas personas cada vez tenían menos neuronas y además el número de neuronas nuevas que tenían era mucho menor que el de las personas sanas, aunque éstas fueran mucho más mayores. Bien, por lo tanto, nuestros estudios han demostrado que la neurogénesis adulta existe en seres humanos, es decir, que continuamos generando nuevas neuronas a lo largo de toda nuestra vida, pero que cuando tenemos enfermedades neurodegenerativas, esta generación de nuevas neuronas se ve dañada y disminuida.
Nuestros estudios poseen un potencial bastante marcado en cuanto a su utilidad para el tratamiento de estas enfermedades, aunque por supuesto no en el corto plazo. La investigación es así, hay que esperar muchísimo tiempo para que los resultados se puedan trasladar en algo que mejore de verdad la vida de las personas, pero creemos que si podemos detectar que la neurogénesis está bajando cuando no tendría que estar bajando, podríamos conocer lo que se denomina un biomarcador de la enfermedad, es decir, un marcador mientras la persona está viva de que esa persona tiene más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Y además, puesto que sabemos que en ratones de experimentación, cuando aumentamos la neurogénesis, se mejora la memoria en los modelos animales de enfermedad de Alzheimer, ¿por qué no? En el largo plazo podríamos pensar que si estas células sirven para lo mismo en seres humanos, podríamos estar hablando de una posible diana terapéutica, un posible objetivo que atacar en la enfermedad para mejorar la vida de estas personas. Por supuesto, como os digo, para esto quedarán, por desgracia, muchísimos años. Y simplemente pues quería presentaros a mi grupo de investigación actual. Como podéis ver aquí, parte de nuestra labor investigadora ahora mismo la realizamos de manera telemática. Todas nuestras reuniones son de manera telemática para evitar el contacto social, pero continuamos también trabajando en el laboratorio siempre que podemos, para que nuestra investigación no pare. Mostraros una lista de todas las personas con las que colaboramos ahora mismo. Como veis, muchas de ellas no están en España y esto es la importancia de la red de la que os hablaba anteriormente, y una lista que probablemente no os va a decir nada, pero bueno, una lista de todos aquellos organismos que financian nuestra investigación, que nos dan ese dinero necesario para poder contratar a las personas que trabajan en mi laboratorio y para poder realizar nuestras investigaciones. Nada más, agradeceros mucho vuestra atención a todos. Espero que el webinario os haya resultado interesante. Animaros a todos y sobre todo a todas a que este trabajo es maravilloso. Somos unos privilegiados por podernos dedicar a esto, y todos y todas aquellos que tengáis ganas de investigar, empezar a poneros con ello desde que sois muy jovencitos para que tengáis mucho éxito profesional. Y ahora yo creo que podemos dar paso quizás a, no sé si hay alguna pregunta, voy a abrir el canal de YouTube. Hola, Aunque me... María. Sí, Buenos días. Mira, hay una pregunta de sí. Eduardo Morales que te pregunta qué es lo que más te ha gustado investigar. ¿Qué es lo que más me ha gustado investigar? Pues lo que más me ha gustado investigar realmente es trabajar con muestras humanas, poder aplicar lo que llevaba durante todos esos años que os he contado investigando en ratones, poder dar ese salto a ver qué es lo que de verdad estaba pasando en el cerebro de las personas. Porque cuando uno trabaja con ratones, al final siempre te queda la duda de cuán bien estás representando lo que ocurre en el cerebro de las personas en un animalito tan pequeño que tiene un cerebro, pues en cierta manera un poco más simple. Entonces, ese paso, ese poder llegar a ver qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas, considero que es quizás el paso más importante en mi carrera y en el que gran parte de nuestras investigaciones actuales están centradas ahora mismo. Otra pregunta de Olga San Román. ¿Estará disponible esta grabación para posterior difusión? Sí, la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube del centro. Yo espero que mañana ya esté. A ver, Mariola Ferreras, según tengo entendido, también se generan neuronas en la zona subepedimal. Perdón, ¿habéis estudiado también ese área? Muy, muy buena pregunta. Sí, los dos nichos neurogénicos, las dos partes del cerebro en las que a día de hoy existe un consenso en cuanto a que sí que se generan nuevas neuronas son el hipocampo, como os he mencionado, y la zona subventricular, como tú bien mencionabas. Aunque todavía no tenemos una idea definitiva de si existe neurogénesis en esa zona, en ratones sí que la hemos estudiado, no como objetivo principal de nuestro trabajo, pero sí de pasada, vamos a decirlo así. En seres humanos también estamos interesados en saber si existe neurogénesis o no, cómo de abundante es y qué pasa con las nuevas neuronas que se generen ahí, porque también es un tema bastante controvertido. Así que espero que en no mucho tiempo podamos tener respuestas a tu pregunta pues, más definitivas.
Ángela San Antonio, ¿consideras que es muy difícil llegar a ser investigadora? Considero que es muy difícil. Yo creo que no. Yo creo que simplemente hay que quererlo de verdad y hay que apostar por ello y muchas veces yo siempre digo lo mismo, que hay que ir como, ¿sabéis cuando les ponen a los burritos unas placas así a los lados para que no se distraigan? Pues yo creo que hay que hacer lo mismo. Hay que tener claro qué es lo que quieres hacer y si de verdad te gusta, no hay que pensar si es difícil o fácil, pues será como sea, dependiendo un poco de la suerte que tengas también y realmente si es algo que te gusta, no te va a costar. A mí sí que es verdad que ahí tienes días malos, que no te sale nada, pero como en cualquier trabajo, yo creo. Y por otro lado, los días que son buenos son tan buenos que yo dudo mucho cuando hablo con otros amigos, yo no veo esta pasión por el trabajo en mucha gente que no es científica. O sea que si es difícil, pues a lo mejor no es el trabajo más fácil, pero si se tiene claro y se tiene pasión por lo que haces, creo que no hay nada que merezca más la pena. A ver, Raúl Mengibar, ¿qué es lo que más te gustaría investigar en el futuro? ¿Qué es lo que más me gustaría investigar en el futuro? Pues la verdad que muchas cosas. Lo que me gustaría investigar es estas nuevas neuronas que se están generando en el cerebro, cómo interaccionan y cómo se relacionan con el resto de elementos que hay, con esas células gliales, esos vasos sanguíneos que os comentaba, porque esas células no están ahí aisladas, esas células nacen y tienen que finalmente convertirse en una neurona que está mandando estímulos sinápticos a otras neuronas para que tenga lugar ese proceso de integración sináptica, así lo denominamos, tienen que pasar multitud de eventos. Desde que esas neuronas sean capaces de competir con neuronas más viejas que llevan más tiempo ahí para finalmente poderlas sustituir y finalmente ser ellas las que estén conectadas en el circuito, o esas neuronas se tienen que comunicar con las células gliales, tienen que recibir nutrientes de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que me gustaría es realmente poder estar dentro de esa nueva neurona y saber cómo es su vida, cómo compite con otras células, cómo es ayudada por otras células, por otra parte, y eso es lo que me gustaría ser capaz de entender para poder saber qué es lo que falla en la vida de esas neuronas cuando existe neurodegeneración. Pues eso es todo. Muy No hay más bien. preguntas. Pues muchísimas gracias a todos y todas, mucho ánimo con vuestros estudios y de verdad que os animo a convertiros en científicas y científicos.